Que el Señor los bendiga, hermanos. Nos da mucho gusto siempre llegar hasta ustedes para juntos meditar en la palabra del Señor. Y en esta oportunidad quiero compartir con ustedes lo que he intitulado La Santa Trinidad se ve en los atributos de Dios. Y vamos a estudiar este tema, pero después de que oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que al estudiarla, al meditar en ella, tú siempre nos vas a hablar, nos vas a edificar, a exhortar, y queremos suplicarte que lo que aprendamos de ti, Señor, nos ayude a vivir de una manera que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Que nuestras vidas estén dispuestas, Señor, siempre a la hechura de tu santa voluntad. Tú conoces nuestros corazones, nos rendimos a ti con toda sinceridad, Señor, y suplicamos que guíes nuestra meditación, que tu Espíritu Santo nos ilumine y que podamos, Señor, entender, y si es alguna lección práctica en nuestra vida la que nos llega también al corazón, que la pongamos en acción para gloria de tu nombre. Bendícenos, encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Al estudiar, hermanos, este tema de los atributos de Dios, debemos por lo menos tener una noción de lo que significa la palabra atributo. Y estudiar este asunto detalladamente resultaría extenso. Por eso quiero compartir con ustedes una síntesis de lo que son los atributos de Dios a la luz de la Biblia. La palabra atributo se refiere a una característica esencial y exclusiva del ser de Dios. Ese aspecto, esa pequeña definición, hermanos, tratemos de conservarla en nuestra mente. Es una característica esencial y exclusiva del ser de Dios. Se refiere a toda perfección que pertenece al ser divino. Los teólogos, al estudiar los atributos de Dios en la Biblia, los han clasificado de diferentes maneras. Quiero darles algunas de esas clasificaciones. Por ejemplo, se dice que son absolutos y relativos los atributos. También que son naturales y morales. Por otro lado, se dice que son inmanentes y transitivos. También algunos los clasifican como quiescentes y operativos. Esta palabra quiesciente, porque no es tan común, les digo que significa algo que está quieto. También, en quinto lugar, se dice que hay comunicables e incomunicables. Y una sexta clasificación dice que son ónticos, operativos y morales. Todas estas clasificaciones se hacen en un esfuerzo por explicar esas perfecciones. Solo para que comprendamos el porqué de estas clasificaciones, tomemos este punto de los comunicables e incomunicables para explicarlos rápidamente. La idea de esta clasificación es que Dios tiene perfecciones como su omnisciencia, omnipresencia y omnipotencia, que no se pueden comunicar a ninguna criatura. Solo Él posee esas perfecciones, porque significa que Él lo sabe todo, que lo puede todo, que está en todas partes. Eso no se puede decir de ninguna criatura, por grande y poderosa que sea. Pero hay características de Dios que Él las comunica a sus criaturas, no como atributos, sino como una virtud. Esto ocurre con lo moral. Dios puede hacer que sus criaturas sean santas, por ejemplo, que tengan amor, que practiquen la justicia. Pero hay que notar la diferencia. Dios es amor, así dice 1 Juan 4:8.
Él no solo tiene amor y practica el amor, sino que Él es amor y lo es de una forma infinita. Lo mismo se puede decir de su santidad. Él es la santidad. Y así podemos decir de la verdad, la misericordia, la bondad, la justicia y de todos sus atributos. Viendo la Biblia podríamos hacer una muy larga lista de los atributos de Dios, pero lo más importante para nuestro tema del trinitarianismo es el hecho de que en la palabra de Dios se dice que las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, manifiestan esos atributos. Es interesante que los atributos de Dios nos ayudan a ilustrar la unidad de Dios en su esencia y la divinidad de las tres personas. Veamos unos ejemplos, porque esto es importante aprovechar este momento para decirlo. La Biblia dice que Dios el Padre es verdad. Deuteronomio 32:4 dice: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Y se mencionan varios atributos aquí, pero estamos enfocados en la verdad. Dios de verdad, así se llama el Padre. El Señor Jesús afirmó también ser la verdad en Juan 14, versículo 6. Jesús dice ahí: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Fíjense que el Señor dice que Él es la verdad. Y en 1 Juan 5:6 se dice lo siguiente: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. En los tres casos, cada una de las personas se dice que es la verdad. Los tres textos citados aquí afirman que cada uno de ellos es la verdad en un sentido absoluto. Y qué importante es subrayar que la verdad es solo una, no son tres verdades. Eso nos ilustra la unidad de la esencia divina en tres personas. Quiero que noten que al citar los tres textos no estamos profundizando en todos los detalles que enseña cada texto. Por ejemplo, Deuteronomio 30, versículo 4, que habla del Padre, le llama la roca, que nos habla de la firmeza inconmovible de Dios. Y recordemos que la Biblia también le llama roca a Cristo, el Hijo. En varios pasajes de la Escritura se dice de Él que es la roca. También es necesario que cuando la Biblia habla de que el Padre es la verdad, el Hijo es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad, está hablando de esa perfección de Dios. O sea que es un concepto profundísimo, como todo lo de Dios, y habla de cómo es Dios y cómo actúa Dios con fidelidad, lealtad, exactitud, y todo eso es lo que significa verdad. Y no terminaríamos de describir lo que es esa verdad. Y quiero decirles que aquí no se está hablando de un simple concepto filosófico de la verdad. Es muy profundo lo que la Biblia enseña en este aspecto. La idea anterior se puede aplicar a otros atributos de Dios. Por ejemplo, tomemos la luz. Si tomamos este término como lo aplica la Biblia a Dios, veremos que el Padre es luz. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos recibido de Él, es decir, de Cristo, y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Por supuesto, esta luz que se está hablando aquí es de tipo moral. El Hijo también es luz. Juan 1:9.
referido a Cristo, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Y en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Y en Apocalipsis 4:5 habla del Espíritu Santo diciendo: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 Espíritus de Dios. En este versículo se habla del Espíritu Santo, que aparece como luz y se ve en la perfección de su ser, como comunica el número 7, que aparece tanto en el libro de Apocalipsis. Entonces, las 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son luz en esencia y son la única luz verdadera. Aunque veremos más de este tema de los atributos de Dios, esta observación se puede ver con otros atributos como el amor, la santidad y otros atributos de Dios, en los cuales podemos ver que las 3 personas tienen esa característica y que son una sola esencia. Veamos algunos de los atributos de Dios en cada una de las personas. Del Padre se dice que es eterno. El Salmo 90, versículo 1 y 2 dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Esta oración tan consoladora de Moisés exalta la bondad de Dios, quien es refugio de su pueblo ante la brevedad de la vida humana, pero nos anima pensando en la inmortalidad de Dios, que a la luz de toda la Biblia, Él la concederá a los que confiamos en Él. Él también nos dará inmortalidad a nosotros. La expresión desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios, es la forma más expresiva en hebreo para designar la eternidad. Ya hemos comentado la palabra olam, que en hebreo se refiere a la eternidad y habla de algo oculto, algo que ya no se alcanza a comprender. Acerca del Hijo, también la Biblia dice que es eterno. En Apocalipsis 1:8, capítulo 1, versículo 8 y 17, capítulo 22:13, en Juan 1:2 y en Miqueas 5:2 se afirma esta realidad. Vamos a ver algunos de estos versículos. Algunos intérpretes rechazan la idea de que en Apocalipsis 1:8 la palabra el Todopoderoso se refiera a Cristo. Nosotros ya hemos explicado nuestro punto de vista y nosotros creemos que a quien se refiere es al Señor Jesucristo. Pero juntando los 3 versículos citados en Apocalipsis, estos que acabamos de hablar, se ven que las expresiones que hablan de la eternidad de Cristo son categóricas. Eso se puede ver aquí. Veamos en Apocalipsis 1:8. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Como ya hemos señalado en estudio anterior, el contexto comienza a hablar de Cristo desde el versículo 5 hasta el 8, y no vemos razón para cambiar al sujeto de todo lo que se dice ahí. Pero al ver el versículo 17, sin ninguna duda, las palabras yo soy el primero y el último las pronuncia Cristo mismo. Es Cristo el que habla con Juan y aún le dice en el versículo 18, y estuve muerto.
lo cual no se puede referir al Padre. Y al ver el Apocalipsis 22:13, aparecen 3 expresiones que hablan de la eternidad de Cristo. Dice ahí el Señor Jesús anunciando su regreso a la tierra, y eso habla de su segunda venida, lo cual es peculiar al Hijo. No es el Padre el que viene en su primera y en su segunda venida, es el Hijo. En Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. 3 expresiones hablando de la eternidad de Cristo. Si, como dicen algunos, Apocalipsis 1:8 se refiere al Padre, entonces este versículo 22:13 le da los mismos nombres a Cristo, con lo cual queda demostrada su deidad. Porque si aquellos nombres hablan de la eternidad del Padre, nosotros pensamos que en Apocalipsis 1:4 sí se refiere al Padre cuando dice el que es y que era y que ha de venir. Pero en 1:8 es Cristo el que está hablando. Pero si hay alguna confusión, aquí en 22:13 se acabó la confusión, porque le da los mismos nombres a Cristo, y eso demuestra su deidad y la igualdad con el Padre. Aunque ya hemos dicho nuestra posición respecto a 1:8, la expresión alfa y omega creemos que habla de Cristo y enseña que el Hijo es la causa absoluta de la historia del universo y de la creación, porque eso es lo que significa alfa y omega, la primera letra y la última del alfabeto griego. Lo que quiere decir es que en él está contenida toda la historia, desde su origen hasta el fin. También dice que él es principio y fin, el principio y el fin, con artículo, expresión que significa que él existe de eternidad a eternidad. En Apocalipsis 2:8 se llama el primero y el postrero. En la carta a Esmirna, démonos cuenta que él dice: yo soy el primero y el postrero. Y ahí la palabra postrero es muy importante, porque al comparar con Isaías 44, versículo 6, se ve que Jehová, el Rey de Israel, dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. La misma idea se repite en Isaías 48:12. Y entonces, si Jesús en la carta a Esmirna es el primero y el postrero, él es el mismo que en Isaías 44:6 dice: yo soy el primero y el postrero. Una identificación plena del Señor Jesús como una persona eterna. Y la tercera expresión de Apocalipsis 22:13 dice que él es el primero y el último. Aquí la palabra primero hay que estudiarla bien en griego, hermanos, porque a veces nosotros estamos viendo aquí solo alguien en orden, un número ordinal, y hay que tener cuidado con eso, porque dice el primero y el postrero, y en español el primero es un número ordinal, pero la palabra que tenemos aquí en griego es argé. En griego es argé. Y esta palabra lo que significa es regidor y gobernador. Cristo es el soberano creador del universo y es el último también, como dice aquí. Pero la palabra último, otra vez, debemos verla en griego, es la palabra telos. Y telos significa la consumación, la meta de la historia. No está hablando de algo en cierto orden de sucesión, sino que está diciendo el primero porque él es el príncipe, el argé, el gobernador, el soberano. Eso es lo que está diciendo. Y es el último porque es el telos. Y el telos es la consumación de la historia, la meta de la historia.
Y es que si leemos Colosenses 1:16 nos aclara más, porque dice que todo fue creado en Él, por Él y para Él. O sea, Él es la causa, es el gobernador y es la meta de la historia. Hacia Él va todo. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Esto solo puede decirse de Dios también, hermano. Esto no puede decirse de ninguna criatura, por grande y poderosa que sea. Se dice esto solo de Cristo. Y no se va a decir de ningún querubín, serafín, ser viviente, que sean los más poderosos que fueron creados por el Señor. De ellos no se puede decir que ellos sean el origen de todo y el propósito, la causa, la meta, la consumación de todo. Eso solo se puede decir de Dios. Y se dice de Dios el Hijo. Es muy importante esto. Aunque hay más textos que nos enseñan la eternidad de Cristo, veamos Miqueas 5, versículo 2, donde se profetizó el nacimiento de Cristo. Dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar en las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Es importante este versículo porque nos interesa el hecho de que la profecía subraya aspectos mesiánicos del Señor Jesús. No debemos perder de vista que el eterno Hijo de Dios, consustancial con el Padre, Él se encarnó para ser el Mesías. Esto es muy importante. Cuando se habla de Mesías, se está hablando de asuntos humanos del Señor Jesús. Entonces, no olvidemos entonces que se habla de Él como Mesías y eso subraya lo humano. En Mateo 16:16, quiero que lo veamos, porque se dice que Jesús es el Cristo. Eso es lo que le dice Pedro cuando confiesa al Señor, le dice: tú eres el Cristo. Y eso dice que Él es humano. Pero dice el Hijo del Dios viviente, y ahí habla que Él es divino. En este versículo está la humanidad y la deidad de Cristo. Y en Juan 20:31, Juan afirma lo mismo diciendo: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías humano, el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, divino, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y Miqueas 5:2 habla del plan de Dios al revelarse en la persona de Jesús de Nazaret. Lo haría por medios que serían sencillos y humildes. Este tema se ve en todos los acontecimientos alrededor del Señor Jesús en su vida terrenal. Aquí en Miqueas 5:2 se habla de Belén, pequeña para estar entre las familias de Judá. Y es interesante que cuando uno mira el libro de Josué, no se menciona Belén, Efrata, porque era demasiado pequeña aquella aldea, y de eso está hablando el Señor aquí. Es decir, que el Mesías nacería en una ciudad insignificante. Y todo esto lo planificó así el Señor, haciendo lo que la lógica humana no espera. Y para que los que depositan su fe en Él, que somos nosotros, no dependan de sus razonamientos. Porque lo que uno pensaría es que el Mesías debía haber nacido en un palacio y una gran ciudad y que debía haber sido un magnate en este mundo. Y eso no fue así. Y es que el apóstol Pablo, cuando nos habla de esto en 1 Corintios 3:19, dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues está escrito: Él prende a los sabios en su astucia. En Miqueas 5, versículo 2 que estamos viendo, dice que de Belén me saldrá. Y subrayen ese me,
porque es muy importante, me saldrá, porque el Mesías llevará a cabo los planes de Dios. Entonces Dios está diciendo, me saldrá de ahí el Mesías humano. Él es el Señor. Y dice aquí en el versículo 5:2 que Él será Señor en Israel. La palabra Señor que aparece aquí en hebreo es Moshel, que significa gobernante, dominador, el jefe, el príncipe. Todo eso significa. Y eso sería el Señor Jesús como humano en este mundo, en el milenio. Ya sabemos que ahí va a cumplirse esto. Pero como el Verbo eterno, Él es el Rey eterno. No tenía que nacer en Belén para llegar a ser rey. Él es rey de toda la eternidad. Es el Hijo del bendito. Es el gobernador del universo. Pero Él se hizo hombre para venir a ocupar también el trono de David en el milenio. Y ese es un asunto ya humanado. Es muy importante que hagamos esas distinciones. Porque todo esto es un plan de Dios para Israel y para el mundo. Pero toda esta humildad y mesianismo no debe hacer que nosotros nos olvidemos de que el Hijo de Dios es Rey eterno, el que era con Dios y era Dios antes de la creación, según Juan 1, versículo 2. El texto habla de que el Mesías saldrá de Belén, pero Miqueas habla de sus salidas, que son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, vean que aquí el verbo salir se usa de dos maneras. Me saldrá de Belén, pero sus salidas son desde los días de la eternidad. Entonces, aquí se habla de que su nacimiento no es su origen, como ocurre con todos los humanos, que donde nacimos, ahí comenzó nuestra vida. Es muy importante, ya que sus salidas, las de Cristo, o sea, sus manifestaciones a la creación, han sido múltiples desde el principio de la creación. Él se apareció a Adán, se apareció a los antediluvianos, a todos esos que en el capítulo 5 de Génesis se ve que tenían relación con el Señor. Incluso a Enoc se lo llevó el Señor. Todo eso, esas son salidas del Señor desde los días de la eternidad. A los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, también se les apareció y lo ha hecho desde la eternidad. Su existencia es eterna, no comenzó en Belén. Eso es lo que tenemos que entender ahí. La Biblia habla de la eternidad también del Espíritu Santo. En Hebreos 9:14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, subraye eso, hermano, mediante el Espíritu eterno, que es el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El texto está hablando del sacrificio de Cristo, que al ser la realidad tipificada por los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento, es superior y definitivo para nuestra salvación y santificación. Se dice que Cristo se ofreció a sí mismo mediante el Espíritu Santo, que potenciaba a Jesús en todas sus actividades durante su ministerio en la tierra. Y aquí se le llama el Espíritu Eterno, a ese Espíritu que conducía, guiaba y potenciaba al Señor Jesús. Hay mucho que hablar de eso en el ministerio terrenal de Cristo. Él fue no solo ungido por el Espíritu Santo, sino guiado por el Espíritu Santo. Acuérdense cuando fue al monte de la tentación, dice que el Espíritu lo llevó al desierto, el Espíritu Santo. Eso quiere decir que la vida del Mesías era guiada por el Espíritu Santo, porque no olvidemos que así Él era Dios hombre,
pero actuó de una manera muy humana porque era el Mesías. Ese es un detalle que lo explicamos hace unos momentos, pero hay que subrayarlo. A las 3 personas se les atribuye omnisciencia, es decir, que Dios lo sabe todo. Se conoce a sí mismo y conoce todas las cosas hasta el más mínimo detalle. Y les aclaro bien lo que acabo de decir, que Dios se conoce a sí mismo. Y eso es parte de la omnisciencia de Dios, conocerse a sí mismo a plenitud. Y lo voy a explicar en un momento. Pero además, Él conoce todas las cosas. Conoce el macrocosmos y el microcosmos y lo sabe todo. En Jeremías 17, versículos 9 y 10, habla del Padre y leemos lo siguiente. Aquí el versículo 9 empieza hablando del hombre y luego habla de lo que hace Dios en el corazón del hombre. Dice, hablando del hombre, engañoso es el corazón más que todas las cosas, es decir, el corazón del hombre, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá el corazón del hombre? Y el versículo 10 dice, yo Jehová, yo conozco el corazón del hombre, que escudriño. Y la palabra escudriñar es jacar en hebreo, que significa penetrar, examinar íntimamente. Eso puede hacerlo Dios con todos los seres humanos. Y quiero decirles que ninguna criatura puede hacer eso, de escudriñar el corazón de una persona. Algunas personas creen que Satanás es capaz de escudriñar el corazón y de saber todo lo que está pensando la gente, pero eso es una doctrina equivocada. El único que conoce todo, así es Dios. Y como dice el salmista, no está la palabra en mi lengua y tú ya la sabes toda. Eso solo lo puede hacer Dios. Es importante porque dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y aquí está hablando Jeremías acerca de Dios que puede hacer eso, pero en Apocalipsis 2:23, acerca del Hijo, la Biblia dice, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Y ahí está hablando Jesús, y dice que Él hace exactamente lo mismo que dice Jeremías 17:10 que hace el Padre. El Hijo también escudriña el corazón porque Él es Dios, Él no es una criatura. Las criaturas jamás pueden hacer esto. En los dos pasajes vemos tanto al Padre como al Hijo haciendo exactamente lo mismo. Juzgar lo íntimo, la mente, no solo los hechos, sino las intenciones, las motivaciones, y luego decir que habrá un momento en que Él le dará a cada uno justamente lo que se merece. Esto solo lo puede hacer Dios, hermanos. Ninguna criatura, ni las más poderosas, pueden hacer esto. Hablando del Espíritu Santo, en 1 Corintios 2, versículos 10 y 11, dice lo siguiente: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. El Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios. Por eso, hace un momento les decía que Dios se conoce a sí mismo, porque Dios es inmenso, infinito, y para conocer a Dios se necesita ser Dios. Y el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11. Hay un versículo aquí que debemos leerlo para entender más este tema. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él?
así también nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Estos versículos hablan de que el Espíritu Santo nos ha revelado conocimientos que estaban en los planes de Dios y acerca del ser de Dios que no se podían conocer por la vía natural. Pero el Espíritu descorrió el velo, porque eso es lo que significa revelar, y nos hizo ver cosas que de otra manera no se podrían entender. La razón es que el Espíritu Santo todo lo escudriña, ya vimos la palabra jacar, todo lo penetra, todo lo puede examinar íntimamente. Y es importante que escudriñar, en este caso, cuando dice que escudriña aún lo profundo de Dios, no implica que Él hace una investigación o exploración. Aquí la palabra significa que el Espíritu Santo penetra y conoce el ser de Dios perfectamente. Y para hacer eso, hermanos, se necesita ser Dios, para conocer a Dios en plenitud. Para conocer el ser divino en plenitud, se necesita ser Dios. Por eso el Espíritu Santo es Dios también. Y solo esa expresión ya nos enseña la omnisciencia del Espíritu Santo. Pero Pablo, todavía por inspiración del Espíritu Santo, nos hace una comparación para ilustrar este perfecto conocimiento que el Espíritu tiene de lo más íntimo del ser de Dios, que él, el apóstol Pablo, llama lo profundo de Dios. Así como ningún hombre puede conocer las profundidades de otro hombre, excepto la persona misma, porque usted, hermano, sabe lo que está pensando, pero yo no puedo saber lo que está pensando usted, ni usted puede saber lo que estoy pensando yo, pero yo sí puedo saber qué estoy pensando yo mismo sin decírselo a nadie. Así nadie puede conocer las profundidades de Dios, sino Dios mismo. Y por supuesto, esta solo es una ilustración, lo que está haciendo Pablo, porque el hombre que sabe lo que está pensando en lo interior tiene limitaciones para conocerse a sí mismo y aún se puede autoengañar el hombre. Y de hecho muchos se autoengañan. Pero el Espíritu de Dios en su perfección absoluta tiene un conocimiento total y perfecto que llega a profundizar en el abismo infinito e inefable de Dios. Y este conocimiento se atribuye en la Biblia a las tres personas. Ya hemos visto aquí al Espíritu Santo en este tema, pero pasemos a ver este asunto en relación al Padre y al Hijo. Mateo 11, 25, 27 es un pasaje maravilloso de Mateo. Dice, en aquel tiempo, 11:25, respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y todo esto habría que explicarlo porque es maravilloso, pero estamos tocando el tema trinitario. En el versículo 26 dice, sí Padre, porque así te agradó. Y este es el versículo que hay que entender más. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Estos versículos hablan de revelación, y es revelación a los hombres, pero habla del conocimiento que pertenece solo a Dios como un atributo. Se habla de conocimiento. Dice, nadie conoce al Hijo. Y luego dice, ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo. La palabra que aparece aquí en griego es la palabra epigignosko, que significa conocimiento pleno y perfecto. Y el Padre tiene ese conocimiento del Hijo. Y el Hijo lo tiene del Padre.
Jesús afirma que al Hijo nadie lo conoce en la profundidad de su ser, porque como Dios se necesita ser Dios para llegar a ese conocimiento de alguien infinito. Y es que el Verbo eterno es infinito. Y por lo tanto, para conocerlo se necesita alguien que tenga un conocimiento infinito, omnisciencia. No lo puede llegar a conocer ninguna criatura así. Pero también dice que al Padre no lo puede conocer nadie. El Padre no puede ser conocido en su plenitud debido a la infinitud en toda su naturaleza y sus perfecciones. El Hijo sí puede conocerlo absolutamente. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ya hemos visto que el Espíritu Santo conoce a Dios en toda su profundidad. Esto se reveló hasta que Pablo escribió su primera carta a los Corintios, pero Mateo fue escrito, o las palabras que Cristo dijo ahí, las dijo durante su ministerio. Pero estos versículos afirman la omnisciencia de las tres personas divinas. Es un conocimiento absoluto, imposible para cualquier criatura. Pero Jesús termina esta afirmación diciendo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es muy importante porque nosotros tenemos un conocimiento, pero es un conocimiento revelado. No es un conocimiento como la omnisciencia del Padre, o la omnisciencia del Hijo, o la omnisciencia del Espíritu Santo. Ellos sí pueden conocerse entre ellos, porque las tres personas divinas son infinitas, insondables, inefables, incomprensibles. Pero para conocer ya absolutamente a cualquiera de las tres personas es necesario ser Dios para que la capacidad de conocer alcance para ese conocimiento. Pero de ahí todas las criaturas, les repito hermanos, por más poderosas que sean esas criaturas, por más grandes en sabiduría y todo que Dios las haya creado, ninguno conoce al Hijo, ni al Padre, ni al Espíritu Santo, como se conocen esas tres personas entre sí. Y para conocer a Dios se necesita omnisciencia. Es importante porque desde el comienzo dijimos que la omnisciencia de Dios es que Él puede conocerse a sí mismo y conoce todo lo demás. De todo lo demás nosotros sabemos algo, hermanos, conocemos algo. Nosotros los seres humanos conocemos lo que hay en este mundo, pero el universo está abierto y aunque el universo todavía es finito y todavía es algo que el hombre lo puede llegar a comprender, ya pensar en el ser divino, eso ya es totalmente imposible. Por eso es que para el estudio de la Divina Trinidad debemos aferrarnos a lo que la Biblia testifica y no estar pensando de que como nuestro pobre cerebro no entiende todo, si no entendemos ni siquiera el mundo natural, hermanos, cuánto más ya el ser de Dios. Lo que tenemos que hacer es aceptar lo que dice la palabra y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Es importante decir esto. El conocimiento que tenemos las criaturas salvadas es un conocimiento revelado a nuestra medida y a nuestra capacidad finita. Pero es un conocimiento que nos puede dar vida eterna. Eso es lo que dice Juan 17:3. Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y aquí que te conozcan es la palabra ginosco. Cuando la Biblia habla del conocimiento de Dios, usa la palabra epiginosco, que eso ya habla de un conocimiento perfecto, total. Pero nosotros podemos conocer en la medida que nuestra mente es capaz,
conocer la revelación de Dios y esa revelación ser suficiente para darnos vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Este conocimiento es revelado, pero el conocimiento de Dios es perfecto, infinito y eterno. Él no aprende nada, pero lo sabe todo. Esas son cosas que tenemos que ir estudiándolas cada vez más, hermanos, porque Dios no aprende. Él lo sabe todo desde antes. Él lo sabe todo en el presente y sabe todo lo del futuro. Él no está aprendiendo nada. Él no tiene un conocimiento hoy y que mañana lo mejora y que dentro de un año lo ha perfilado más. Nosotros somos así. Pero el conocimiento de Dios es perfecto, de eternidad a eternidad. La Biblia enseña que las tres personas divinas ejercen también poder infinito. Y hablar de estos atributos, hermanos, todo ocuparía mucho espacio, hablando de cada uno de los atributos. Dios es omnipotente. Primera Pedro 1:5, al hablar de la salvación de los creyentes, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros. Y aquí habla del poder de Dios. Y es interesante que ese versículo está diciendo que su salvación, hermano, esa salvación que usted obtuvo al creer en Cristo como su Salvador, esa salvación es guardada por el poder de Dios. Es muy importante. No es mi poder el que me está guardando, ni su poder, hermano. Si fuera así, nos perderíamos, no aguantamos. Pero gracias a Dios que somos guardados por el poder de Dios. En 2 Corintios 12:9 hay un versículo muy importante, pero se lo leo. Dice en el 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, Pablo pidiéndole al Señor que le quitara una molestia, enfermedad, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y dice Pablo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí el poder de Cristo. El poder de Cristo. Y la omnipotencia del Espíritu Santo se ve en los dones que reparte a los siervos de Dios para efectuar milagros. En Romanos 15, versículo 19, en la primera parte, Pablo dice, lo que Cristo hizo por medio de él, es decir, la obra y los milagros y potencias y todo que hacían los apóstoles, y dice Pablo que el Señor por medio de él, con potencia de señales, en el poder del Espíritu de Dios, fue que hizo todos los milagros que se ven ahí. También la Biblia habla de la omnipresencia de las tres personas divinas. Por este atributo, Dios trasciende todas las limitaciones espaciales y sin embargo está presente en cada sitio del espacio con todo su ser. Cuando nosotros hacemos este tipo de definiciones, hermanos, yo sé que estamos hablando de cosas muy profundas. ¿Cómo es eso? Que Dios trasciende todas las limitaciones espaciales. Todo el espacio, todo el universo lo trasciende Él. Pero también está presente en cada sitio con todo su ser. El Señor está conmigo aquí. Está con usted, hermano, en donde me está escuchando. Y Él está ahí con todo su ser. No es que hay una parte de Dios aquí y otra parte donde usted está, sino Él con todo su ser está en todas partes. A veces cuando pensamos en cosas de este tipo y sentimos que es muy abstracto lo que estamos hablando,
tenemos que echar mano de algunas cosas que ocurren en la realidad. Fíjese, como un asunto que es netamente material, humano, nosotros tenemos, por ejemplo, en este momento, una transmisión y la imagen de su servidor la está viendo completa cada hermano en su lugar. La está viendo completa, no están viendo una parte en una casa y otra parte en las 100, 500 o 1000 casas donde la están viendo, sino en todas la están viendo completa. Ahora, si eso lo podemos hacer nosotros, imagínense qué puede hacer el Señor para trascender todo el universo, pero al mismo tiempo estar en cada lugar con todo su ser. Él puede hacer todas esas cosas. Y he echado mano de esta ilustración, pero yo sé que lo que estamos hablando aquí es del ser divino, no estamos hablando de cosas materiales. Entonces, hablando del Padre, Jeremías 23, 23 y 24 dice así: soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. La pregunta. Y hace otra pregunta: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? Y la última pregunta: ¿no lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? El Señor está en todas partes. Acerca del Hijo, en Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y vuelvo a lo que había hablado ya antes, hermano. Si una iglesia está reunida adorando al Señor Jesús en un punto de la tierra, ahí está Jesús con ellos. Pero si hay 1,000,000 de puntos en toda la tierra donde se está adorando a Jesús, ahí está Él con cada uno y con todo su ser. Y así está en todo el universo. Y en cuanto al Espíritu Santo, el Salmo 139, versículo 7, dice así el salmista David: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Y David echa mano de el cielo, lo más alto, el Seol, lo más bajo, que él conocía, para decir: Dios está en todas partes y está allí por su Espíritu. Con lo dicho hasta aquí, hermanos, no hemos agotado los atributos de Dios que se revelan en la Biblia. Lo que revela la Biblia es mucho más, y cada atributo daría lugar a un tema extenso, a estudiar cada punto, a estudiar, por ejemplo, la misericordia de Dios sería un tema, hablar del amor de Dios otro, de la justicia de Dios otro, de la verdad de Dios. Todo daría lugar a interminablemente estudiar la palabra, y por eso, hermanos, tenemos que invertir tiempo estudiando la palabra del Señor. Pero para el tema trinitario, ver este panorama que hemos hecho nos hace entender que la Biblia habla de las 3 personas con las características que solo Dios posee. Terminamos en esta oportunidad viendo la santidad que es atribuida a cada una de las personas. Apocalipsis 15:4 dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y está hablando al Padre, porque solo tú eres santo. Y cuando se dice solo tú eres santo, es en esencia y aparte de toda creación. Porque alguien podría decir: pero hay hermanos que son santos, y en la Biblia se habla de santos, pero toda esa gente no son santos en esencia, por un lado. Pero por otro lado, al estudiar la santidad de Dios, quiero decirles,
La palabra santidad significa que Él está aparte de toda su creación. Es muy importante todo esto. En Hechos 3:14, Pedro le dice a los judíos, hablando de Cristo, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y en el versículo 15, en la primera parte, dice, y matasteis al autor de la vida. Ese nombre solo puede ser dado para Dios. Y cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, le llama el Espíritu Santo gran cantidad de veces. En toda la Biblia se le llama Espíritu Santo al Espíritu de Dios. Este concepto lo vamos a ver siempre en la justicia, el amor, la misericordia, la inmutabilidad de Dios, la veracidad en todos los atributos. Lo que es cierto de una persona es cierto de las otras dos. Hermanos, vamos a seguir estudiando este tema, es muy importante para nuestra edificación, pero oremos al Señor. Nuestro buen Padre Celestial, gracias te damos, porque cada día que estudiamos tu palabra, admiramos más la grandeza de tu ser y nos postramos delante de ti en adoración. Señor, no queremos que nuestros razonamientos se interpongan y que nosotros le demos más importancia a nuestras dudas y a las cosas que hay en la mente del ser humano, porque hay muchas cosas que pensar, sino que nos demos cuenta de lo que dice tu palabra y que eso creamos y que así te adoremos con toda libertad, sabiendo que tú recibes nuestra adoración, nuestra alabanza, la honra y gloria que queremos dar a tu santo nombre. Que adoremos a tu Hijo, sabiendo que tu palabra dice que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Y que todo esto lo hagamos guiados y en el poder de tu Santo Espíritu. Gracias te damos la honra, la gloria y la alabanza. En el nombre del Señor Jesús. Amén.